historia y el por qué los visito. Es la cuarta vez que vengo a Bogotá, una ciudad que no termino de entender muy bien. Bueno, en realidad yo siempre tardo un poco para entender las cosas, y una ciudad es difícil de entender, sobre todo una ciudad grande. Es difícil de entender en una primera visita. Hay tantas cosas que ver, tantas cosas que uno cree entender, pero porque las relaciona con otras ciudades, pero que finalmente no son como en las otras ciudades, que es necesario volver más de una vez para realmente hacerse una idea cabal y comprensiva de una ciudad tan compleja como esta. Esta vez me he comprometido a escribir un texto, un artículo, algo sobre esta ciudad, y realmente es algo muy, muy difícil escribir sobre una ciudad, por lo mismo, porque su propia complejidad primero nos plantea la dificultad de qué voy a hablar. Hay tantas cosas de las que uno puede hablar de la ciudad, pero también tantas cosas que pueden no representar la ciudad, sino que pueden ser cosas que pasan en cualquier lado, y uno tiene la aspiración de describir la peculiaridad, el carácter de una ciudad en concreto. Viví un año en Berlín, la capital de Alemania, que en ese momento, por cierto, no era todavía la capital, y escribí un libro sobre esa ciudad, y fue una experiencia muy renovadora para mí, porque tenía una ciudad que nunca podría ser algo así, sobre todo una ciudad cuya lengua yo desconocía, y una ciudad perteneciente a una cultura que yo desconozco, como la cultura alemana. Y entonces opté por fijarme en pequeñas cosas, en situaciones bastante triviales, si quieren, y a partir de esas tratar de dar un rostro, un retrato completo. Por decir algo, un día que estábamos mi esposa y yo en el balcón donde yo vivía, ocurrió algo que es bastante insólito en Berlín, que es una ciudad tan ordenada, tan metódica, con gente tan educada. Hubo un pequeño incidente automovilístico, justamente enfrente de mi casa, lo cual a mí me pareció maravilloso. Era como estar en el teatro y de pronto tener una pequeña obra enfrente de uno. Y bueno, entonces observé todo lo que ocurría a partir de ese incidente automovilístico, y de acuerdo con el carácter tan propio de los alemanes, tan ordenado, lo que en otras partes un incidente podría provocar peleas, discusiones, gritos, reclamos de un conductor frente al otro, ahí transcurrió en un perfecto silencio. Los dos conductores bajaron del coche, cada uno llamó el seguro, la aseguradora, que es lo que suele ocurrir en esos casos, y esperaron pacientemente que llegaran los coches de la aseguradora y el coche de la policía. Cuando llegó el coche de la policía, llenaron un formulario cada uno de los dos conductores. En todo eso no se dirigieron una sola vez la palabra, no se reclamaron absolutamente nada. Todo transcurrió en el más perfecto silencio y en la más perfecta educación. Y cuando terminaron los trámites, pues se fueron. El coche había sido bastante ligero, pero sí se habían apoyado los dos autos, pero podían arrancar y se fueron. Todo esto yo lo observé desde el balcón de mi casa, asombrado de cómo un incidente que, repito, en otras partes, sobre todo en México, de donde yo vengo, y me imagino que aquí también en Colombia, habría provocado por lo menos alguna discusión, acalorada, no fuiste tú culpable, no fue. Ahí transcurrió, repito, en una educación perfecta, pero también, debo decir, desalentadora. Es
Es decir, no hubo el menor contacto humano. Y finalmente un incidente de auto puede ser una ocasión para tener una experiencia humana, ¿no? Que puede pasar por un pleito, pero puede simplemente pasar por el conocimiento de otra persona que chocó su auto con el nuestro y que tuvo tan mala situación como nosotros. Es decir, una ciudad tan ordenada y tan metódica que está pensada para hacer la vida lo más confortable posible, puede también volverse una sociedad, una ciudad, que impide un intercambio humano. Entonces, a partir de estos pequeños hechos, episodios a los que yo tuve la suerte de asistir, fue como escribí este libro sobre Berlín. Y si yo tuviera que escribir un libro sobre Bogotá, creo que haría lo mismo. Por ejemplo, tal vez hablaría de este encuentro con ustedes. Es la primera vez que yo asisto a una escuela de hotelería y turismo. Tengo entendido que hay una excelente escuela de gastronomía aquí, pero son disciplinas o campos de conocimiento que yo desconozco por completo. Y tal vez hablaría de este encuentro, de la inseguridad que tengo ahora al hablar, pensando, bueno, lo que les estoy diciendo les dice algo a estos muchachos. Tendrán ganas de leer algo de lo que yo he escrito, y si lo leen o lo han leído, qué imagen se ha formado de lo que yo he hecho. Tal vez hablaría de esto y hablaría de otras cosas, de cosas tal vez poco importantes. Por ejemplo, ahora entre bromas y risas, he comentado a mi esposa, bueno, ¿podría yo escribir un texto que fuera instructivo para cruzar la carrera séptica? Porque como ustedes saben es una carrera muy transitada, muy peligrosa, y desde el hotel donde yo me alojo, todas las mañanas vemos como la gente le cuesta trabajo cruzar esa avenida. Y entonces la manera de escribir sobre eso, un pequeño manual para cruzar la séptima carrera sin peligro de muerte. Y luego vendérselo a la alcaldía de Bogotá. Se puede escribir sobre cualquier cosa. La imagen del escritor como un personaje aislado, siempre sumido en pensamientos hondos y profundos, es una imagen totalmente falsa. El escritor es una persona como todos nosotros, que les pasa todo lo que les pasa a nosotros, y que tiene las dudas, las preguntas, las interrogaciones de cualquiera. Entonces, frente al compromiso de escribir un texto sobre una ciudad desconocida, surge precisamente lo que llamamos el oficio del escritor, que es fijarse, prestar atención a cosas aparentemente sin importancia y escribir sobre ellas con la esperanza de que de ahí surja algo interesante, que no sucede muchas veces. El 50% de lo que uno escribe, o por lo menos lo que yo escribo, lo tiro, lo desecho porque me parece poco importante. Digamos que un escritor se la pasa tirando papeles, desechando lo que ha escrito porque no está satisfecho. Y son pocos, digamos, relativamente pocos textos que logran pasar la prueba de su escrutinio personal. La mayoría de las veces nos la pasamos, creo, todos los escritores, corrigiendo y también desechando. Si alguien de ustedes tiene la vocación de escritura, si alguien de ustedes quiere ser escritor o por lo menos quiere escribir, debería tomar en cuenta eso, que son más los fracasos que los triunfos, y sin embargo no por eso decepcionarse o frustrarse, porque, bueno, así es. Me imagino que en la escuela de gastronomía ocurre algo parecido, no creo que todas las recetas sean infalibles. Me imagino que hay platillos que son malos platillos, recetas defectuosas, y que hay que ensayar muchas veces antes de encontrar una receta o un platillo
medio satisfactorio. Bueno, llegado a esto, a ver si charlando un poco porque ya se me acabó el combustible. Bueno, vamos a tratar de causar esta reunión con Fabio precisamente para lograr evidenciar que pues, escribir no es tan complejo, sino apasionante. Tú nos mencionabas en esencia cómo lograste llegar a dar inicios en procesos de escritura en espacios y contextos difíciles que no son seguramente la cultura de cada uno de nosotros y mucho menos el idioma. Pero cuando empiezas a mirar tus libros encuentras que llegas a un país que seguramente no conoces, del que has escuchado pero no conoces, pero adicionalmente parte de las personas que apoyan el desarrollo del documento tampoco son nativos. ¿Qué tan complejo se hace estar en un espacio, en un contexto que tú no conoces, estar recibiendo información de ese contexto de personas que tampoco son del mismo sitio, pero en el que efectivamente hay mucho más por escribir? Por ejemplo, al primer documento, en el que creo había 2 o 3 personas colombianas y el resto eran extranjeros. Cada uno hacía su aporte frente al documento construido. Bueno, es un poco lo que yo decía, es decir, un escritor no es ningún especialista, yo diría eso. Es quizá la única profesión en donde no se especializa uno en nada y por lo tanto se especializa en todo. El escritor tiene que estar atento a todo lo que ocurre alrededor y esperar el momento en que algo le suscite una emoción, un pensamiento, una idea, a veces una simple ocurrencia, y arrancar de ahí para escribir. Los demás que se dedican a una actividad humana podemos definirlos como especialistas. De aquí ustedes van a salir como especialistas en hotelería, en turismo, algunos en gastronomía, y toda su vida estará enfocada a esa actividad en concreto, lo cual no quiere decir que no tendrán otros intereses. El escritor es el único que no es capaz, para decirlo rápidamente, no es capaz de concentrarse en nada, y su profesión empieza todos los días de una manera nueva. Y entonces, me parece que esa es la debilidad y la fuerza de ser un escritor, es decir, no está concentrado en nada concreto, pero al mismo tiempo eso le da la posibilidad de fijarse en muchas cosas. Es también la única profesión en donde nunca estamos de todo seguros si sirve de algo lo que hacemos. No sé, un cocinero puede ser un cocinero, vamos a decir, mediocre, puede ser un cocinero así, un poco del montón, y sin embargo lo que hace todos los días sirve de algo completamente. Un médico puede ser un médico que no es ninguna eminencia, sin embargo cura personas y cuando regresa a su casa puede tener la conciencia tranquila que ha hecho su deber, un deber que ha servido a los demás. Pero escribir cuentos, escribir poemas, realmente no sirve de gran cosa si nos ponemos en un plan pragmático. Y entonces, cuando ocurre con el escritor, es que siempre duda de que lo que hace tiene alguna importancia. Y puede recibir premios, y puede ser muy admirado, y puede salir en la televisión, y puede ser invitado, como yo ahora, en varios lugares para hablar con personas. Y todo eso le puede hacer creer al escritor que es una cosa importante, que lo que está haciendo es de mucha utilidad, y que toda la gente espera que siga escribiendo. Pero en realidad no hay nunca esa seguridad. Nunca, por ejemplo, el escritor conoce a su público, el médico conoce a sus pacientes, pero el escritor no sabe quién va a leer sus
libros. No los conoce y quizás es mejor que no los conozca. Entonces hay una especie de soledad paradójica, porque al mismo tiempo que esta soledad se ve acompañada de una gran difusión. Los libros de un escritor circulan por lugares que él desconoce, llega a gente que él no puede conocer, y muchas veces uno se lleva muchas sorpresas. Se acerca a gente y dice: yo lo he leído a usted, firmen este libro, y claro, son cosas que a uno le dan gusto, pero nada de eso es suficiente para que un escritor no tenga la menor duda de su valía. Y puede ser un escritor muy conocido y seguirá dudando si lo que ha escrito tiene algún valor. Creo que eso es una condena, una especie de condena o de maldición, si quieren, pero al mismo tiempo es aquello que le da la fuerza de seguir, o sea, esa perpetua insatisfacción. El hecho de que quizá todos los libros que yo he escrito no sirven para nada, pero entonces hay que seguir escribiendo en busca del libro mejor. Todos los países, de una u otra manera, para América hispana no ha sido ajeno. Han tenido en su evolución encuentros de orden político que han, de una u otra manera, ayudado a imaginar a la sociedad colombiana, en este caso en particular, pero en América Latina pues, se ha presentado mucho. Cuando revisamos la historia del finales del siglo XIX, principios del XX en Colombia, encontramos unas diferencias de orden político partidista que condujo a la violencia social, a diezmar mucho del desarrollo y la dinámica con la que las ciudades venían creciendo. Se presentó un hecho histórico hacia 1947-1950 en el que la violencia causó la desaparición de un prominente comerciante de Colombia y su hijo. Y de ese funesto evento histórico quedó una señora que se llama Margarita, o se llamó Margarita. Margarita vivía en Fusagasugá, una ciudad cálida, agradable, enfocada a su productividad y el desarrollo agrícola, pero que por la hermosura de su región y su clima siempre fue muy atractivo para los bogotanos. Al caer ella sola y diezmada por la desaparición de su familia, decidió venirse a Bogotá. Y era una ferviente política liberal. Tan fuerte que, por ejemplo, cuando teníamos como alcalde a Joel Eliezer Gaitán en Bogotá, pues salían las críticas que suelen suceder cuando un gobernante está al frente de una ciudad tan importante, así haya sido pequeña en su momento, como era Bogotá. Él mandó a hacer un pavimento seguramente muy rústico, con el calor, que en Bogotá era muy bajo, por cierto. Estamos hablando de un calor de 12, 14 grados centígrados, que era la temperatura de Bogotá en ese momento, tendía a derretirse. La señora Margarita, que siempre vestía muy elegante y era muy culta, entre otras cosas, salía en la defensa de su partido, por eso era de tendencia liberal, y vestía siempre rojo y decía: es que el pavimento lo mandamos a hacer blando para que por ahí no puedan pasar los conservadores, que eran de color azul, o ha sido su color históricamente. A raíz de la presencia de esta dama en la ciudad de Bogotá, que se convirtió en su capital por convicción política, pero también porque la ciudad era en sí misma muy bonita, se desarrollaron muchas narraciones e historias, y entre esas una canción muy hermosa que ojalá todos de aquí salgamos a escuchar, se llama La Loca Margarita, porque las gritaban de eso, de loca, porque debe expresarse de una manera muy evidente ante todas las personas, pero por defender con estética
sus pensamientos. ¿Hasta dónde la imaginación, la narración y la historia son elementos para poder desarrollar obras literarias? Bueno, la imaginación es fundamental. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que nunca uno escribe lo que ha ocurrido realmente. Uno no es un periodista, un escritor no tiene la obligación de escribir algo que ha acontecido de manera puntual, punto por punto, sino que tiene que inventar. Desde el momento en que uno empieza a escribir, no solo está inventando, sino que está descubriendo una historia que el propio escritor no sospechaba que iba a escribir. No es verdad que un escritor dice, voy a escribir una historia tal y tal y tal, venga papel, venga lápiz, venga computadora, lo que sea, hay que escribir, ya tengo la historia en la cabeza y lo único que tengo que hacer es escribirla. Eso nunca ocurre de esa manera. Un escritor empieza con una pequeña idea, con una pequeña imagen a veces. Por ejemplo, en mi caso, del que les acabo de narrar, el incidente automovilístico de Berlín, un choque de dos autos, algo bastante trivial que ocurre en todas partes. Esto puede ser el comienzo de una novela de 800 páginas. Una novela que el escritor desconoce por completo. Es más, la única novela que yo he escrito, os doy un ejemplo de esto, no sabía yo que iba a escribir una novela. Pensé que iba a escribir un cuento para niños de 4 hojas, sobre un niño que encuentra en un cementerio un extraño objeto que resulta ser un detector de chistes, es decir, un juguete que es capaz de detectar los chistes que se han contado en ese lugar, que los absorbe del aire, por así decirlo, y luego los reproduce. Era una historia completamente loca que yo pensaba escribirla para luego contársela a mi hijo. Pero desde la segunda o tercera hoja me di cuenta que la historia iba a ser más larga y terminó por ser una novela de 180 páginas, donde existe el detector de chistes, pero donde además existe muchas cosas, la relación de este niño con la mujer, el cementerio, otros personajes, etc. Todo esto yo lo ignoraba en el momento en que empecé a escribir. Es decir, escribir es una forma de descubrir la historia que uno termina por narrar. Y ahí entra justamente la imaginación. Es decir, ¿por qué se me ocurrió a mí ese extraño objeto que se llama detector de chistes, que seguramente no existe y creo que nunca va a existir? No lo sé. O sea, la mayoría de las cosas que se nos ocurren no sabemos por qué se nos ocurren. Lo importante, además, no es preguntarnos por qué se nos ocurrió otra cosa, sino lo importante es para un escritor saber si esa cosa que se le ocurrió es interesante para escribir una historia. Y yo encontré que ese instrumento extraño, que una especie de tubo de metal, que cada vez que se encontraba un chiste se prendía una lucecita, me servía para que el niño, el protagonista de la novela, a través de él paseara por muchos lados. Es decir, que me sirvió como un vehículo para que este niño caminara todo el tiempo por este cementerio. Entonces, la escritura es muy misteriosa para el propio escritor. Y si no fuera así, escribir sería muy aburrido. Porque si yo ya tengo claro en mi cabeza lo que quiero decir, entonces yo sería simplemente una especie de secretaria, ¿sí?, que pase en limpio una historia reconstruida, sería como la secretaria del ministro. Es mucho más interesante, en cambio, descubrir poco a poco, con muchos errores, por supuesto, con muchas equivocaciones, cuál es la historia que se necesita contar. Esta novela de 180 páginas yo tardé 10 años en escribirla. No es que más de 10 años fue lo único que escribí otros libros,
Pero cada vez que terminaba un libro, regresaba a esta novela que no conseguía encontrar la manera de terminar. No me satisfacía esta historia del director de chiste, se me salía de las manos. El niño se llamaba en una versión de una forma, después cambiaba de otra, cambiaba de edad, en fin. Yo estaba realmente muy confundido y durante 10 años nunca pude encontrar la manera más, para mí, convincente de contar esa historia, que es una historia de amor entre un niño de 12 años y una señora de 40. Después de 10 años por fin encontré, o creo haber encontrado, la forma más apropiada. Eso quiere decir que no hay que desesperarse, ¿no? Sino que hay que ensayar, equivocarse, corregir, tachar, desechar y volver a intentarlo. Y todo eso es pura imaginación. Esa imaginación pues, no tiene como un piso sólido, sino que se nos ocurren muchas cosas, pero algunas de esas cosas no sirven para la historia. Mencionabas, digamos, toda la serie de emociones que tenemos que iniciar un proceso de escritura. Y a veces, otras veces hemos estado acostumbrados históricamente en nuestros procesos de formación, de la escuela, el colegio, la universidad y la vida misma, a que tenemos que hacer todo en contra del tiempo. El tiempo se convierte en la vida cotidiana en el peor enemigo, porque si no logras hacer las cosas a tiempo, seguramente pierdes las oportunidades. ¿Hasta dónde el tiempo realmente es o no es un amigo de la literatura, de la escritura? Un escritor no tiene un horario, es decir, no es que yo tengo, bueno, a veces sí, a veces uno tiene que entregar un artículo hoy en la tarde o mañana en la mañana, entonces pues hay que ponerse a escribir y tiene que salir porque tiene que salir. Pero fuera del periodismo, en general un escritor que llamamos de ficción, pues un escritor que escribe novelas, cuentos, poesía, etc., no tiene, por suerte, no tiene la obligación y la presión del tiempo. Hablando de eso, y ya que estamos en una escuela donde se imparte la disciplina de la gastronomía, yo veo con bastante frecuencia programas de televisión sobre comida. Soy un pésimo cocinero porque más allá de los huevos estrellados no sé cocinar, pero me interesan estos programas de cocina y siempre me llama la atención que muchos de ellos son programas donde el tiempo y la presión del tiempo es importantísimo. Entonces, ustedes los habrán visto seguramente. Y son esos también. ¿Sí? ¿Sí se oye eso? Bueno. Fue un placer. ¿Nos vamos o seguimos? Salud. Y hablo muy fuerte. Salud. ¿Sí se oye? Bueno, entonces, pensar en estos programas, a mí me parecen programas francamente perversos, estos concursos donde ponen a 10 cocineros y les dan 1 hora y media para que preparen unos platillos elaboradísimos y se les ve a estos pobres cocineros presas de una angustia tremenda. Me admira que en un periodo de tiempo tan corto logren cocinar unas cosas maravillosas. Pero luego me pregunto, ¿por qué esa necesidad de presionar tanto
no hay un programa donde puedan ellos cocinar a su antojo sin tantas presiones. Luego, claro, me pregunto, bueno, en los restaurantes siempre hay presiones de tiempo. Los escritores creo que nos evadimos de nos salvamos de esta tremenda presión. Aunque una vez debo decir que sí me sentí como cocinero de estos programas. Yo entregué un libro de cuentos a la editorial, es decir, había yo terminado un libro de cuentos, lo entregué a la editorial y bueno, muy contento me pude escribir otro libro. Y la editorial me entregó a los 2 meses lo que se llaman las pruebas de imprenta definitivas, o sea, el último acto antes de que el libro se imprima y salga publicado. En esas pruebas vienen correcciones de la editorial que uno debe tomar en cuenta, correcciones mínimas como puede ser puntuación, coma, algún error de ortografía que uno comete en los escritores, etc. Resulta que al releer mi libro para pasar esas correcciones en limpio, me di cuenta que uno de los cuentos ya no me gustaba. Me parecía un cuento fallido. Me puse bastante nervioso porque yo estaba seguro que los 6 cuentos que componían este libro estaban muy bien. Cuando me di cuenta de eso, le hablé al editor y le dije, tengo este problema, leí este cuento y ya no quiero que salga publicado porque ya no me gusta, creo que está mal. Él trató de convencerme de que yo estaba equivocado, pero yo lo convencí a él de que tenía razón, y entonces bueno, dijo, bueno, quitamos este cuento del libro, el libro va a salir con 5 cuentos en lugar de 6. Bueno, hasta ahí la cosa, digamos, era bastante tranquila, pasaba. Pero al otro día releí el último cuento, que era el más largo, y tampoco me gustó. Y ese cuento sí ocupaba la tercera parte del libro. Y me entró un pánico impresionante, es decir, es como si me hubieran dado una noticia tremenda sobre, no sé, la muerte de algún familiar. De pronto sentí que el libro, que yo había tardado 3 años en escribir, ya no existía. Esos 2 cuentos, sin esos 2 cuentos el libro no podía publicar. Le volví a hablar al editor y le dije, me acaba de pasar esto. El último cuento, el más largo, el que para mí era el más importante, tampoco ya me gustó. El tipo ya estaba desesperado, yo creo que me detestó y me dijo, bueno, hay que sacar el libro, así que ponte a trabajar. Bueno, le dije, yo hasta ahora no he hecho otra cosa que trabajar para este libro, pero ahora tuve que trabajar a marchas forzadas y me encerré 2 meses en mi casa, trabajando de 10 a 12 horas diarias para resolver esos dos cuentos. Cuando digo resolver, es como si fueran, en lugar de cuentos, problemas matemáticos, teoremas, como los que tenemos que resolver en la escuela, y que tenía yo que resolverlos para poder cumplir con el compromiso con el escritor. Creo que fue una de las peores épocas de mi vida como escritor. Ahí sí sentía la presión del tiempo, y sobre todo sentía que si yo no lograba escribir esas 2 historias como yo quería, a lo mejor no volvería a escribir más. Me entró una especie de pánico existencial y pensé que si no podía con esos 2 cuentos, probablemente ya no podría volver a escribir cuentos en general. Por suerte, después de 2 meses de angustia y trabajo, logré encontrarle la salida a esas 2 historias que no me habían satisfecho y pude entregar. Entonces ahí sí el tiempo lo sentí realmente de una manera muy palpable. Pero por lo general, cuando uno escribe novela o momento poesía, pues realmente no hay ninguna fecha, ningún plazo. A menos que, repito, sea periodista, que ahí sí los ritmos son muy diferentes. Algunos de nosotros, cuando ya empiezan a dejarnos huellas la vida y el tiempo, acudimos a una frase que
seguramente se ha escuchado y las personas más jóvenes han escuchado de sus padres. Todo tiempo pasado fue mejor. Y muchas veces este comentario surge porque encontramos que, por ejemplo, el desarrollo del arte de la música va desapareciendo. Llega un momento de la historia en la que, por ejemplo, Colombia produjo música muy buena, muy bonita, muy estética, apasionada, atada a una pasión, a una emoción que se vivía y que era en muchas de las oportunidades reales, acompañada de la imaginación que, como tú lo mencionas, el contexto mismo de la historia de la vida es fundamental para a veces enamorar más de quien la escucha. Llega un momento de la época de la vida en la que de repente desaparece esa cultura musical, esa cultura narrativa, esa poesía que venía y se establece un espacio de limbo en el que no se produce nada más. Y se ve en la medida en la que aquellos que de pronto de manera comercial quieren resurgir en su profesión, por ejemplo la música, tienen que acudir a la música antigua y darle un toque moderno. ¿Qué es lo que pasa que hace que se pierda la posibilidad de seguir generando esos desarrollos artísticos cuando, como tú lo mencionas, la pasión, que seguramente todas las tenemos, somos seres emocionales por naturaleza, pero las emociones están presentes, el tiempo no es la limitante? ¿Por qué entonces se establecen esos vacíos en la creatividad y en el desarrollo en el tiempo? ¿Por qué se pierde la pasión por el arte? ¿Por qué nos volvemos desarrolladores solamente del hemisferio izquierdo, en el que las habilidades pragmáticas son las que dominan, y nos olvidamos de que tenemos todo un hemisferio encargado de las emociones y del arte? Bueno, es una pregunta algo difícil. En efecto, tienes razón, hay periodos históricos de mayor fecundidad artística que otros. Por ejemplo, los llamados siglos de oro de la española, Cervantes, Don Quijote, Quevedo, Góngora, etc. Parece un periodo inigualable. En la reciente literatura latinoamericana, el llamado boom latinoamericano, con García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, Cortázar, Borges, Rufo, etc., parece como un periodo dorado. Pero yo creo que, para empezar, todas las generaciones escriben, las más afortunadas, las más exitosas, como las menos llamativas. Y en todas las épocas hay grandes escritores. A veces ocurre épocas donde muchos grandes escritores coinciden. A mí me ha pasado, como gracias a mi profesión viajo bastante, ocurre que, por ejemplo, en Europa creen que después de García Márquez ya se ha abierto un vacío y que en Latinoamérica ya no sucede nada y que la literatura latinoamericana ha muerto después de Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y todo eso. Claro, lo que pasa es que estos escritores fueron favorecidos por un gran movimiento publicitario que les dio mucha visibilidad en Europa y en Estados Unidos, tuvieron mucho éxito de ventas, y como suele ocurrir, después del gran público, al no encontrar otras figuras tan exitosas, llegó a pensar que se había extinguido la vena creativa, pero la vena creativa sigue tan campante como antes. Lo que pasa es que, por distintas razones que no tienen que ver con el talento literario, con la literatura, sino con el mercado editorial, ya no se ha producido ese boom, ese llamado boom, y por lo tanto el panorama frente a ojos extranjeros es bastante desdibujado, pero hay muchísimos escritores talentosos.
Y creo que siempre ha pasado así. Es decir, hay épocas donde parece, por alguna razón que seguramente los historiadores del arte podrían explicar, se da una confluencia afortunadísima. Pero no hay ninguna época donde ha venido a faltar el talento y la creatividad. Ahora, por ejemplo, lo que tú dices con respecto al hecho de que nuevos compositores necesitaban inspirarse en las viejas, pero eso pasa todo el tiempo. Cuando nosotros hablamos de los clásicos, el escritor clásico, por ejemplo, Cervantes, ¿no? El pito del escritor clásico, ¿no? ¿Qué queremos decir con la palabra clásico? ¿Que hay que leerlo en las escuelas? No, lo que queremos decir es que sigue siendo un escritor que influye en otros escritores. Muchas veces influyen escritores que no han leído a ese escritor, sino que han leído a otros escritores que a su vez sí han leído a estos manantiales, a estos escritores clásicos. Entonces, todo el tiempo en la escritura, en la literatura, nos alimentamos de escritores y generaciones anteriores. La tradición nos nutre, aunque cuando nos demos cuenta de eso. Hay por ahí un empresario que dice: todos somos kafkianos sin saberlo. No necesitamos haber leído a Kafka, ese grandísimo escritor moderno de Praga, para ser kafkianos. ¿Por qué? Porque Kafka encontró una dimensión humana que nos pertenece a todos. La soledad en las grandes ciudades, la incomunicación, la incapacidad o la imposibilidad de decir a otros lo que realmente nos ocurre. Eso que él descubrió y que convirtió en grandes libros es una dimensión que compartimos todos. Entonces podemos decir: todos somos kafkianos, aún sin haber leído a Kafka. Y yo como escritor puedo no haber leído a Kafka y escribir cuentos kafkianos, precisamente porque comparto con el escritor de Praga esa misma dimensión. Recordaba que hace unos años, con un sanatorio para enfermos mentales de un departamento de Colombia que se llama Boyacá, un interno escribió un librito pequeño que se llama Razón de la Locura y Locura de la Razón. Y después de estar internado un determinado tiempo en el sanatorio, le dijeron en un momento: usted ya está habitado, ya puede irse. Dijo: no, creo que la locura se vive afuera, prefiero quedarme aquí. ¿Hasta dónde un escritor necesita un micromundo para escribir? ¿O puede estar abierto al desarrollo de lo que hoy tenemos en el proceso de la modernidad? Bueno, el escritor sí siempre está abierto al mundo, pero en efecto todo lo traduce a su mundo interior, a su estilo particular de ver las cosas. Un hecho, un mismo hecho puede ser visto por todos los tres escritores de una manera completamente distinta. Los pintores impresionistas, Monet, Manet, Cézanne y todos ellos, hacían el siguiente experimento: se iban varios de ellos frente a un mismo lugar, por ejemplo la orilla de un río, y decían: vamos a pintar lo mismo, y se ponían a pintar la misma orilla del río, y eran tres cuadros completamente diferentes. Era el mismo lugar, era la misma intención de retratar lo mismo, y sin embargo el estilo de cada uno imprimía un sello inconfundible a cada cuadro. Lo mismo creo, es más, estoy seguro, pasaría con tres escritores que dijeran: vamos a contar una historia que diga tal, 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 tal. Bueno, los tres escriben la misma historia y van a salir tres historias completamente diferentes. ¿Por qué? Bueno, por ese mundo interior, por ese recinto cerrado que es incompartible, que cada uno tiene y al que traduce todo lo que ocurre alrededor. Ven lo mismo, oyen lo mismo, sienten lo mismo, pero una vez que se escribe, cada uno imprime un sello distinto. Lo que llamamos estilo o manera personal de ver las cosas.
Entonces sí creo que hay una pequeña locura, un pequeño loco en cada uno, que no quiere salir de su pequeño íntimo manicomio, porque si saliera pues ya no tendría de qué escribir. Creo personalmente que además un escritor tiene muy pocas ideas y muy pocas cosas que decir, unas 3 o 4 en toda su vida, y sobre ellas insiste todo el tiempo. Para volver a Kafka, si Kafka tenía 2, 3 ideas, 2, 3 sensaciones, ni siquiera ideas, 2, 3 percepciones de la vida, que eran un poco las que he dicho, es decir, la soledad, la jerarquía, siempre hay alguien que nos manda, que nos ordena, a su vez siempre nosotros ordenamos a otro, y nadie es capaz de romper esas jerarquías que nos vuelven extremadamente solitarios y desconfiados frente al otro. 2, 3 ideas que cultivó toda su vida y escribió todo lo que escribió alrededor de eso. No creo que un escritor necesite tener ni mucha cultura, ni mucha erudición, y tampoco muchas cosas que decir. Con que tenga claro algunas, creo que esas serán suficientes para alimentar todo eso. Bueno, yo creo que todos, de una u otra manera, como lo hemos hecho nosotros, visto la posibilidad de escribir. Yo no tengo esas particularidades artísticas tuyas, pero de una u otra manera, por lo menos, me preocupo por la lectura. Quisiera que nos contaras sobre ese primer de Bogotá, Camilo. ¿Qué te impactó? ¿Qué fue lo que más te generó? Porque tal vez fue el primer acercamiento profundo hacia lo que es Bogotá, y obviamente a través de Bogotá el reflejo de mucho de lo que es Colombia. Bueno, me parece un proyecto muy interesante invitar a escritores que se permanezcan unos días aquí en Bogotá y después escriban algo sobre la ciudad. Me intimida un poco este compromiso que contraje con los organizadores de este proyecto, porque una de las características de un escritor es que nunca sabe con seguridad si va a poder escribir lo que le pidieron que escriba, ¿no? Espero hacerlo, y espero hacerlo de una manera decorosa y decente. Lo que me interesa en todo caso, más allá de si mi texto va a ser un texto logrado, interesante o no, es haber venido acá y haberme obligado a mirar muchas cosas que en mis viajes anteriores a Bogotá no me había fijado. Eso quizá es lo más interesante, ¿no? Si después escribiré un texto interesante o no, bueno, yo espero que no sea, sobre todo para cumplir con los organizadores que me han pagado boletos de avión, hotel, y frente a los cuales me siento obligado a entregarles un texto que los satisfaga. Pero como experiencia vital quedará eso de recorrer una ciudad con nuevos ojos, con nueva mirada, y no simplemente paseándome para disfrutarlo, sino tratando de fijarme en cosas que seguramente en viajes anteriores yo no me había fijado. Me parece un proyecto muy interesante, y he leído los textos que han escrito los escritores anteriores. No todos me gustan, pero hay algunos estupendos, y me da mucha envidia de cómo, estando aquí 10 días nada más, pudieron encontrar una forma tan aguda, tan penetrante de hablar de una ciudad que ellos desconocían. Quisiera saber si alguna de las personas del público quisiera hacer una pregunta a Fabio. Quiero aprovechar el momento. Teniendo en cuenta que hay diferentes temas para escribir un libro, ¿cuáles serían el tema más difícil para escribir y el más fácil para escribir? Mira, creo que no hay temas fáciles y difíciles. Un tema aparentemente muy fácil, a la hora que uno empieza a escribir, se puede convertir en el más difícil, y al revés. Vamos a ver, creo que un escritor con el tiempo va aprendiendo cuáles son las cosas que le conviene contar y cuáles no. Yo, por ejemplo, se me ocurren muchas historias,
pero con el tiempo he aprendido a reconocer cuáles de esas historias no me conviene escribir, porque seguramente no las escribiría muy bien, y cuáles en cambio son las historias adecuadas para mí, a mi estilo, a mi manera de ver las cosas. A veces son las menos interesantes. O sea, se me han ocurrido historias muy interesantes que podrían ser películas muy espectaculares, porque yo estoy seguro que jamás podría escribir. Entonces es una cosa muy misteriosa que no tiene una receta, digamos. No hay temas difíciles ni temas fáciles, sino encontrar el tema que lo apasiona a uno y poco a poco descubrir que lo puede escribir. Muchas veces uno descubre que no. La mayoría de las veces de los cuentos, por ejemplo, que yo he desechado, es porque llega un momento en que me convenzo de que esa historia no es para mí. Y que por más que la pueda escribir y terminar, siempre será una historia mediocre, mediana, sin mayor chiste, correctamente escrita, pero sin ninguna verdadera emoción. No sé si eso responde. ¿Qué nos motiva a escribir? ¿Qué me motiva a escribir? Mira, no hay nada en concreto, sino es la única cosa que yo sé hacer de una manera más o menos pasable. No tengo otras habilidades. Sé que escribir puede interesarle a otros, lo que yo escribo. Y al escribir siento que comprendo mejor lo que me rodea. Sospecho que todo escritor es una persona que se siente hasta cierto punto, no digo incapaz de vivir, pero torpe para la vida. Yo admiro profundamente a todas las personas que no tienen mayor hambre de trascendencia, sino la de vivir esta vida incluso, ¿no? De vivirla lo mejor posible y no pasar a la posteridad, no dejar ningún legado. Algunos ni siquiera tienen hijos, es decir, no dejar ningún recuerdo, sino vivir su vida, ¿no? De la manera más justa y correcta y conforme a sus ideales y punto, con eso conformarse. Los escritores no, los artistas en general tenemos el egoísmo de la posteridad, queremos trascender, queremos que una vez que nos hemos muerto nos sigan leyendo como si siguiéramos vivos. Y eso creo que refleja una incapacidad de vivir plenamente la propia vida, que suplimos a través de la escritura. Es decir, creo que detrás de todo escritor hay un ser insatisfecho. Ahora, me parece que eso no tiene nada de trágico, sino al contrario. Eso ha sido siempre el motor del arte en general, que haya gente insatisfecha, gente que se siente hasta cierto punto inhábil para la vida, y que justamente gracias a eso escriben, pintan, componen y de algún modo nosotros agradecemos. ¿Por qué escribes sobre Bogotá? O sea, ¿por qué Bogotá? ¿Por qué eso de Bogotá? Todos lugares en el mundo, ¿por qué Bogotá? Porque me invitaron a eso. No fui nadie. Me dijeron, ven, si te interesa escribir sobre Bogotá, y dije, sí, claro. Si me hubieran dicho sobre Buenos Aires, seguramente también habría aceptado, porque es una ciudad que conozco y me gusta. Pero si me hubieran dicho sobre otros lugares, tal vez no, tal vez habría dicho no. Sospecho que sobre... Hace poco estuve en Los Ángeles, ciudad que no conocía. Si me invitaran a escribir sobre Los Ángeles, creo que diría que no. Es una ciudad que me dejó bastante frío. O quizá diría que sí como un reto, como diciendo, bueno, no me gustó nada, no dijo nada, pero a lo mejor si me concentro, si hago el esfuerzo, a lo mejor encuentro que es una ciudad fácil. Dentro de lo poco o mucho que he visto de Bogotá hasta el momento, ¿de qué hablaría? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Bueno, me llama la atención lo parecida que es a Ciudad de México, a pesar de ser muy diferentes de otras cosas. Creo que compartimos muchos problemas urbanos.
el tráfico, la violencia, la inseguridad, un carácter bastante parecido. El colombiano es muy cortés, es muy diplomático también, igual que el mexicano. Igual que el mexicano, uno nunca sabe muy bien a veces qué es lo que nos están diciendo. El mexicano es todavía más, ¿no? Es decir, el mexicano es bastante hermético, bastante misterioso. Parece que nos está diciendo una cosa y en realidad nos está queriendo decir otra. Es un carácter que creo que el colombiano y el mexicano comparten. Porque claro, la ciudad no es solamente el espacio físico, los edificios, las calles, es la gente, ¿no? Entonces me llama la atención cómo dos ciudades grandes se parecen en tantas cosas y cómo luego hay muchísimas diferencias, ¿no? Todavía no sé sobre lo que voy a escribir, porque yo siempre sé lo que voy a escribir cuando empiezo a escribir. Creo que me vuelvo un poco más inteligente o menos tonto de lo que soy cuando empiezo a escribir. Antes de eso, pienso en cualquier cosa y todo me interesa y nada me interesa en particular. Pero cuando empiezo a escribir, encuentro enseguida cuál es el aspecto que más me interesa y por ahí me voy. Bueno, buen día. En un país como Colombia, donde pues, a las generaciones juveniles les importa un poco más la tecnología que la lectura, las generaciones juveniles estamos más encaminadas hacia la tecnología y celulares y todo eso. ¿Cuál sería una de las maneras más eficaces para digamos, influenciar a los jóvenes a la lectura, a la escritura? Creo que una de las cosas principales es, iba a decir recordar, no tanto recordar, sino hacer ver que la lectura es un placer, es tan placentera o más que el placer que nos otorga la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la mensajería a través de celulares, yo creo que es una actividad sumamente placentera, a juzgar por la cantidad de sonrisas que uno percibe cuando ve a una persona recibir o mandar mensajes. Y es una actividad muy cercana finalmente a la lectura y a la literatura, porque se están comunicando a través de palabras. Yo creo que no es lo mismo hablar que mandar un mensaje por celular. Estoy seguro que cuando uno escribe un mensaje, aunque no es trivial, nos vemos hoy a las 4 en tal lugar, o hay un principio de literatura, de ingenio, pues. Si uno no escribe como habla, aún escribiendo la cosa más elemental, introduce un pequeño ingenio, una pequeña habilidad, que son lo que muchas veces nos hacen sonreír cuando escribimos un mensaje, es decir, nos volvemos más cómicos, más ingeniosos, más imaginativos, más creativos. Entonces, la tecnología y la literatura no están peleadas, no están alejadas, y hoy en día, al contrario, gracias al internet y a las redes, podemos tener acceso a una cantidad de lecturas que antes era imposible. Antes había que ir a una biblioteca, pedir un libro de poemas, saber cuál era el título de ese libro, esperar que nos entregaran el libro, etcétera, etcétera. Ahora con un clic podemos acceder, por ejemplo, a una cantidad de poemas impresionante. Si se nos antoja leer un poema, estamos a 10-15 segundos de distancia de la posibilidad de leer un poema. El problema de este acceso tan facilitador a todo el conocimiento humano es lo que yo llamaría la falta de filtro. Cuando nosotros íbamos a la biblioteca y
todavía vamos a pedir un libro, tenemos la certeza que ese libro, aunque no nos guste, probablemente sea un buen libro. ¿Por qué? Bueno, porque el que lo escribió debió someterlo al juicio del editor, que a su vez lo sometió al juicio de unos asesores, se decidió que ese libro valía la pena publicarse, el editor se está jugando un cierto dinero para ese libro y para otros no, en fin. En cambio, en el internet cualquiera puede escribir un poema, subirlo, y entonces encontramos muchos productos mediocres, mucha poesía que no vale la pena, y estamos más expuestos, digamos, a la mediocridad. Ese es el precio que hay que pagar. Pero la otra es la gran ventaja de que tenemos acceso a una cantidad de conocimiento impresionante. Entonces yo creo que hay que recordar que se escribe por placer para producir placer. Y que si uno al leer no siente ningún placer, pues no está obligado tampoco a seguir leyendo, que haga otras cosas. Otra cosa que es importante es que si uno nace en un espacio, en un hogar, digamos, donde no hay ningún libro, y nunca le ocurre ver a sus padres, por ejemplo, abrir un libro, es difícil, aunque vaya a la escuela, que empiece a tener amor a los libros. Había un programa se quiso hacer un programa en México donde se le pidiera a los padres que fingieran leer en su casa. O sea, no estaban obligados a leer, que cada tanto abrieran un libro y fingieran leer, para que los hijos le perdieran el temor a los libros y vieran que no mordían, no asaltaban, no daban golpes y que podían ellos tranquilamente abrir otro. Es decir, qué tan importante es ver que alguien lee un libro para que nosotros nos sintamos atraídos por esa posibilidad y a su vez abramos otros libros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a dejar de enviar dardos tantos amores con tantas preguntas. Simplemente quiero pues agradecer que hayas aceptado del instituto tener la posibilidad de plasmar en estos dos documentos, en el tercero que viene, tu óptica de lo que es Bogotá, de lo que ha sido el desarrollo histórico de Bogotá, cómo ha evolucionado, cómo hemos vivido, pero también cómo se percibe la ciudad de Bogotá. Esperamos que en el futuro inmediato tengamos ya la lectura de los tres documentos y poder compartir nuevamente un espacio de esta naturaleza en el que podamos discernir ya de manera muy específica sobre esa evolución de Bogotá Camino. De mi parte, Pablo, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros este espacio. Es muy enriquecedor, dadas las circunstancias de nuestros aprendices, su vida, su acercamiento al futuro, pero sin olvidar el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, al instituto.